¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos sean a esta sesión para platicar de cómo vamos con la industria inmobiliaria, tomando el toro por los cuernos para hablar de los temas fundamentales para entender la industria inmobiliaria, que es el financiamiento. Hay que entender cómo va el crédito, qué está pasando con el mercado, qué está pasando con los bancos y su disponibilidad de créditos. Y bueno, para ello, pues hablamos con nuestro querido Enrique Margain, que es, creo que el mayor experto que tenemos en México en temas hipotecarios, y siempre es un gusto tenerlo porque aparte de saber mucho de temas, querido Enrique, siempre vienes con muy buena información. Traes la tarea es siempre perfectamente hecha, traes estadística, traes datos, traes productos, entonces eso nos ayuda mucho para entender cómo va la industria. ¿Cómo estás, querido Enrique? Muy bien, Horacio, con el gusto, como siempre, de saludarte. Oye, pues ya de lleno, ya la vez pasada hablábamos de que se estaba terminando el primer semestre y ahora de lleno, ya en el segundo semestre, ya tendremos que hablar de cómo va a cerrar el año. ¿Cómo sientes? ¿Cómo vamos en lo que vamos de año? Pues mira, la tendencia, yo creo que en términos generales es positiva, yo así lo veo. Hay un portafolio que sigue creciendo, la cartera bancaria de créditos a la vivienda está creciendo a doble dígito, la cartera vencida, está a niveles por debajo de los niveles prepandemia, está en 2.55. La verdad es que ha tenido un muy buen comportamiento el índice de morosidad. Claro, la morosidad, hay entidades federativas con una muy baja morosidad respecto del punto promedio, como pueden ser plazas como Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Baja California Sur, Querétaro, y hay otras plazas que tienen mucho mayor morosidad, y yo creo que es un elemento importante a vigilar, a notar, porque indudablemente hay mucho más apetito de colocar créditos en aquellas entidades donde pues, se ve un mucho mejor comportamiento desde el punto de vista crediticio. Eh, yo creo que en términos de la colocación, lo que se ha visto es una disminución en el número de créditos otorgados por el sector hipotecario en su conjunto, organismos públicos de vivienda y la banca. Eh, Al mes de abril estaba en un casi 15% de menos créditos, pero por un importe básicamente igual al del año pasado. Y esto tiene que ver con el incremento en el ticket promedio, en el crédito promedio, y que también tiene que ver mucho con la composición de la oferta de la vivienda, donde pues básicamente la mayor parte de la vivienda pues ya se orienta hacia la vivienda media residencial y se ha dejado, ha habido muy baja la producción de la vivienda de interés social económica, y esto también se refleja en el importe de los créditos hipotecarios. El crecimiento no es igual a lo largo de la República Mexicana. Hay estados con fuerte dinamismo, como puede ser un Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, vemos la parte de Nayarit, la parte pues, de ciertas entidades, sobre todo muy enfocados a donde hay mercado vacacional, mercado inmobiliario vacacional, frontera, mercados de exportación. Entonces ahí se ve que hay mucho mayor dinamismo en la economía y también pues, mayor colocación de créditos hipotecarios. La mayor parte del financiamiento de la banca va a créditos de adquisición de vivienda, ya sea nueva usada o la construcción en terreno propio. Eso representa básicamente el 90% de la totalidad. Productos como liquidez han venido tomando un poquito más de relevancia, casi un 4.5 de la colocación total. Y en términos de la tasa de interés está sobre 10.3, pero se ve que la tasa de interés se ha venido manteniendo. Yo creo que ese es un aspecto positivo. Indudablemente, lo que se ha incrementado en el último año es aproximadamente unos 115, 120 puntos básicos. La verdad es un crecimiento marginal para lo que crecieron las tasas de referencia, y la banca sigue siendo un actor muy importante en el financiamiento hipotecario, la verdad, con un mapa de productos muy amplio en términos de los destinos, de las diferentes modalidades que se manejan, y la verdad, también siendo un jugador importante en el financiamiento del crédito puente, el financiamiento a la construcción, donde la cartera de crédito puente vale más de 100,000 millones de pesos, que en conjunto con la Sociedad Hipotecaria Federal, esta llega a niveles de 125,000 millones de pesos con un buen comportamiento crediticio.
y básicamente también con una perspectiva creciente en términos de la colocación. Entonces, yo te diría que en términos generales, el dinamismo del sector hipotecario ahí está, sigue siendo un excelente mecanismo de generación de riqueza, de generación de patrimonio para las familias, el que puedan comprar una vivienda que se ha venido incrementando sus valores a lo largo del tiempo, los últimos 4 años, de acuerdo a los datos de Sociedad Hipotecaria Federal, cerca de un 48-49%. O sea, las personas que compraron vivienda, pues tuvieron ese beneficio del incremento en su valor en pesos y indudablemente creo que es un factor bastante positivo. Ese sería como un recuento, Horacio, de la situación del crédito hipotecario en forma muy breve. O sea, digamos, sintetizando esa magnífica explicación que nos das, las tasas se han mantenido, lo cual ha sido una muy buena noticia durante los meses recientes que hemos tenido una estabilidad con la tasa de interés para los créditos hipotecarios, que la tasa de interés promedio del crédito hipotecario en 10.3%, pues está por debajo incluso de la tasa de referencia del Banco de México, lo cual pues, creo que es algo muy positivo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que no se están produciendo viviendas de interés social, entonces la masa promedial es de un valor más alto. Desafortunadamente se están generando pues, un número importante de créditos de mayor valor y eso permite que los bancos vayan bien en monto de originación. Obviamente se hace sentir, se nota el hecho de que sean menos operaciones, pero otra cosa muy positiva que hay que decir es que esta diversidad que tú hablabas, donde hay crédito para compra, para liquidez, para construcción, para remodelación, para compra de terrenos, para liquidación de pasivos, liquidez, me parece que es un tema importante, ¿no? Esa es una cosa que tenemos que aprender a convivir con ella y que todavía falta mucho transmitirle a la sociedad, porque me parece que estos productos van a volar todavía más en la medida en que la gente, el mercado, vaya conociéndolos, ¿no? Me parece que es una oportunidad grande que dar a conocer a la gente lo que estamos haciendo en este momento, estas oportunidades que tiene con las diferentes variedades de crédito hipotecario. Es correcto. Yo creo que ahí la propia diversificación de productos que hay en el sector hipotecario, pues, ha ayudado muchísimo y todavía hace falta mucho la tarea de difusión, de la explicación de todas las opciones que se tienen, porque yo te diría que hay una solución para cada necesidad en financiamiento a la vivienda. Los productos de adquisición de vivienda nueva, usada, en cofinanciamiento, con apoyo Infonavit, los esquemas de remodelación, ampliación, mejora, la compra más la remodelación, los pagos de hipoteca o mejora de las condiciones de los créditos hipotecarios, eso combinado con esquemas de liquidez, liquidez pura, liquidez para comprar otra vivienda, los esquemas de construcción, terreno más construcción y todas las modalidades que hay en la parte de los cofinanciados que se han venido ampliando y que se han venido robusteciendo, pues también lo que permite ver es que esa flexibilidad que hay en la utilización del saldo de la su cuenta vivienda, pues viene a permitir que las personas puedan ocupar ese ahorro eh, cuando compran una vivienda de una manera mucho más fácil y mucho más sencilla. Sí, me parece que es una oportunidad para que la gente haga un ejercicio de finanzas personales para entender cuáles son las oportunidades que tiene con los mecanismos de crédito para vivienda a su alcance. Antes estábamos acostumbrados a que si no querías comprar casa ni te acercaras porque a lo mejor no te interesaba lo que te iban a decir, pero en este momento que la solución puede ser remodelar tu casa, ampliarla, como comprar un terreno y construir. O fíjate, lo interesante, tú a lo mejor lo dices ya de una forma muy cotidiana porque pues, es tu día a día, pero la innovación que ha habido atrás de productos para comprar y en el mismo paquete tienes un crédito para comprar y remodelar. O sea, son operaciones que hoy nos suenan muy sensatas, pero que hace poco tiempo no las sabía. Y eso me parece que es una oportunidad grande para personas que tengan esa capacidad de crédito, pues sí, pueden comprar un departamento, remodelarlo y creo que es una gran oportunidad, ¿no? Esto, por ejemplo, cómo se han movido, este tipo de créditos que no veíamos antes, como son los de construcción, con los de remodelación, los de crédito, con los de compra con remodelación, ¿cómo se han movido? Se han movido bien. Yo creo que todavía falta una fuerte difusión de los esquemas, Sí, porque yo cuando he tenido pláticas con corredores inmobiliarios, con profesionales inmobiliarios, y les pregunto que cómo se mueve la vivienda, pues me hablan mucho de la vivienda usada, mucho de las necesidades que tiene una familia cuando ve una vivienda que tal vez
les gusta por la ubicación, por el terreno, por las características, pero en muchas ocasiones lo que te dicen es, oye, pues tal vez no la compraron porque no les gustó los pisos o los baños o la fachada había que hacerle algunas reparaciones o la cocina. Entonces, en ocasiones cuando platicamos, les comento que en financiamiento pueden también contratar un crédito para adquisición de vivienda, pero también para su remodelación. Y la compras y el recurso de la remodelación te lo va dando el banco, te lo puede dar en una sola administración o en 2 administraciones, y muchas veces te termina financiando más de lo que vale originalmente la propiedad, porque el banco toma en cuenta el valor proyectado de la vivienda, que significa lo que vale hoy día más lo que le vas a invertir. Entonces, es una gran oportunidad y me dicen: "Oye, ¿y no es muy complicado eso?". Les digo: "No, es igual que sacar el crédito hipotecario para la adquisición, en ese mismo paquete entra la parte de la remodelación". Entonces, creo que hace falta una mayor difusión por parte de los bancos en el mecanismo de cómo pueden utilizar estos productos. Indudablemente hay muchísimas combinaciones y muchísimas necesidades, pero se trata de básicamente hacer una difusión con casos prácticos para que las personas puedan entender pues que realmente el sector hipotecario ha venido avanzando de manera muy, muy importante. Sí, yo creo que entender la naturaleza de cada producto, que antes yo creo que durante alguna generación, la mía, digo, que quedamos marcados como que la hipoteca era una salida no muy deseable, pero indispensable quizá para poder hacer de un bien o atender una necesidad, pero me parece que hoy es un instrumento de finanzas personales bien útil, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, un producto que antes no lo había o no lo había tan claramente promovido como ahora, que es el crédito de liquidez, de que el crédito de liquidez, a ver, puede servir para que con un bien atiendas un mal, que es la clásica de las personas de mayores, ¿no? Es decir, los bienes sirven para resolver los males. Bueno, sí, pero también sirven para construir cosas muy positivas. Yo imagino una persona que necesita capital de trabajo y a lo mejor de tomarlo con una opción más cara, además de corto plazo, quizá con un crédito de liquidez pueda tener un plazo más acorde con su proyecto y seguramente, o no seguramente, pero muy posiblemente mejor tasa de interés. O una familia que de pronto tuvo que tomar algunas deudas por determinadas cosas, el tema de empaquetarlas y mandar la deuda a un plazo mayor a través de un crédito hipotecario de liquidez. Me parece que lo que tú dices, ese salir al mercado, explicarle a la gente, a ver, el crédito de liquidez es tomar una hipoteca y tomar una propiedad y obtener a partir de eso o dejarla como garantía y tomar un crédito. Pero, ¿cuál es la esencia? ¿Para qué se puede utilizar? ¿Cuáles son los posibles beneficios? ¿Cuáles son las ventajas financieras de un crédito de liquidez con respecto a otros esquemas de financiamiento? Me parece que hay una oportunidad muy grande y a mí me gusta mucho el crédito de liquidez porque es una oportunidad de consolidar deuda, de capital de trabajo, sí, de atender una situación personal, me parece que también es una gran oportunidad. ¿Tú cómo sientes? ¿Cómo sientes lo que debiera ser el crédito de liquidez y cómo sientes el desplazamiento que está tomando en el mercado? Mira, lo dijiste perfecto, creo que mi explicación ya no es tan relevante, también que lo dijiste, mi estimado Horacio, pero el crédito de liquidez ya representa el 4.5 de la colocación hipotecaria bancaria. Ajá. Los destinos, yo creo que son los que tú comentas, el de consolidación de deudas, se liquidan las deudas de corto plazo, como son las tarjetas de crédito, préstamos personales, pues inclusive hasta créditos automotrices, y se transfieren a largo plazo a través de este crédito liquidez que llega a plazos hasta de 15 años y lo que te permite disminuir es el pago mensual que haces porque se mejora la tasa de interés y el plazo del financiamiento y eso te trae como consecuencia una menor mensualidad. Ahora, déjame platicarte de un caso de que una persona que sacó un crédito liquidez me platicó. Básicamente saca el crédito liquidez, crédito liquidez lo saca a un plazo relativamente corto porque se tienen plazos de 5, 10, 15 años y con este esquema lo saca a 10 años y saca un monto que le permite pagar la educación de sus hijos, la educación universitaria de sus hijos por anticipado. Entonces, lo que él establece es una forma de heredar en vida y al sacarlo a ese plazo, lo que acuerda con sus hijos es que al término de que ellos terminen de estudiar, la mensualidad del crédito, una parte la van a ir pagando ellos y la van a ir pagando de manera progresiva un mayor importe.
Entonces, con esa solución lo que permite es poder pagar la educación de los hijos, el que los hijos se comprometan también al término de la misma con una parte del pago y que sea progresivo en la medida de que vayan ganando más, y los haces también partícipes de este proceso y de que entiendan cómo funcionan este tipo de esquemas y también la responsabilidad que implica pagarlos. Entonces, creo que eso es una mecánica poco explorada porque es un mecanismo que a las condiciones de tasa, a los pagos por mil que tienes, a las tasas de interés, que yo te puedo decir, un crédito de liquidez al 12% está básicamente entre 12 y 14%, son tasas de interés muy atractivas. Y también una forma de utilizarlos es para imprevistos familiares, que es una alternativa para conseguir recursos y atender una urgencia de la familia, por ejemplo, gastos médicos. Entonces, creo que el crédito de liquidez, entendiéndolo bien, es un excelente mecanismo de permitir que la vivienda, en lo que has invertido durante toda tu vida, también te ayude en esos momentos para poder o consolidar o invertir en la educación de tus hijos o para alguna emergencia familiar. Entonces, lo tenemos que entender de esa manera. Creo que también un componente que es bien importante que se conozca es que es una tasa de interés y pago fijo durante toda la vida del crédito. No. El crédito liquidez causa IVA sobre los intereses reales y no está incluido, digamos, el porcentaje de IVA depende de la legislación de la entidad donde se origina el crédito. Esto no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta, la parte del interés real. Y dentro de otros beneficios es, no se necesita comprobar su uso, o sea, para qué se destina, se puede financiar hasta el 80% del valor de la casa. La tasa de interés es muy atractiva, las mensualidades son muy cómodas y accesibles y creo que hay que darle mayor difusión a este tipo de esquemas porque verdaderamente ayudan a muchísimas personas. Fíjate que ha venido creciendo porque algunas personas cuando necesitan financiamiento, necesitan liquidez. A veces recurren a este tipo de esquemas porque saben que es muy rápido. Aparte de todo, no se generan el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles porque no hay un traslado, es tu mismo activo y simplemente lo estás hipotecando y los gastos que tiene que ver con la inscripción, los gastos del notario, los gastos de registro son relativamente bajos. Entonces, creo que en ese sentido es un excelente esquema de financiamiento. Oye, Enrique, fíjate que una de las ventajas de hacerlo por Zoom, lo que nos llevó a utilizar esta plataforma, es la posible interacción con la audiencia. Entonces, Alejandro Vargas, a quien conoces bien, nos pregunta si el crédito de liquidez se puede usar con un terreno. Mira, hay esquemas que pueden tener bancos que sea liquidez sobre terreno. Eh, En el caso de HCBC, nosotros tenemos liquidez, pero es sobre casa habitación, pero pueden haber esquemas en el mercado bajo liquidez terreno. La tasa de interés, por ejemplo, nosotros que manejamos tasas de interés pueden ir desde 11,75 a 5 años, 12% a 10 y a 15 años 12,25. La verdad es que son tasas de interés que incluso si lo comparas con un financiamiento a la construcción, está muy por debajo, ¿no? Si comparas a lo que se está financiando un desarrollador, indudablemente para la construcción de viviendas debe estar en 15, 16% y aquí tienes tasas de interés muy atractivas. Claro, acá estás dejando como estás hipotecando una vivienda. Hay que ser muy responsables en la utilización de este tipo de financiamiento, pero indudablemente es un mecanismo muy interesante para los propósitos que ya comenté. No, y en términos de cultura financiera, poco a poco las generaciones nuevas se tienen que acostumbrar a que, así como decimos que la vivienda es un patrimonio, permite ese patrimonio, el hecho de que sea un patrimonio debiera permitir tomarla como garantía para una situación como estas, que no necesariamente es mala, no es caso de emergencia, es lo que tú decías. A lo mejor esta persona que tomó el crédito de liquidez para tener por adelantado para la educación de sus hijos, igual podía haber pagado las mensualidades, pero este instrumento le permitía tener la seguridad de que iba a pasar y después hacer
hacer los pagos de eso a un largo plazo. Eso me parece una forma inteligente de entender esto. Y en general, me parece que este portafolio tan amplio de productos hipotecarios, el reto para la sociedad es aprenderlos a entender y a usar. Tenemos otros esquemas, por ejemplo, que hay muchísima gente que es derechohabiente de Infonavit o de Fobiste, y de pronto ahí el tema está, ¿qué más puede pasar con ellos? Y a veces, con todo y que han tenido un crecimiento muy importante los créditos cofinanciados, en donde va un banco junto con un crédito Infonavit, pero sí sigo pensando que hay una gran oportunidad de que hay personas que todavía no conocen ese potencial. ¿Cómo van los créditos cofinanciados y dónde ves tú las oportunidades para que este segmento tenga mejor resultado? Mira, la realidad es que estos esquemas, por ejemplo, con el Infonavit, el Cofinavit, el apoyo Infonavit y en Fobiste, el Fobiste para todos, representan en la colocación hipotecaria bancaria aproximadamente el 23%. Para HSBC representa el 38%. La verdad es que tenemos una inclinación hasta este tipo de productos por nuestra participación en Fobiste para Todos y porque verdaderamente nos hemos centralizado mucho de nuestro desarrollo de productos, políticas, hacia esta parte de los productos cofinanciados. Acá es un mayor rango de capacidad de endeudamiento. Podemos financiar en estos esquemas hasta un 97% del valor de una vivienda. Tenemos un alto índice de aprobación. Puedes acceder a pagos crecientes hasta 25 años, condiciones financieras preferenciales. Y la verdad es que las tasas de interés que se manejan son muy, muy atractivas. En un esquema de Cofinavit, lo que te permite es utilizar tu saldo de la su cuenta vivienda más un crédito otorgado por el Infonavit y un crédito otorgado por el banco. Entre estos tres componentes puedes llegar a financiar hasta el 100% del valor de una vivienda y lo único que tendrías que pagar con recursos propios es la parte de todos los que son los gastos notariales, gastos de registro, etcétera, pero es lo único que tendrías que pagar. Y realmente estos esquemas te dan mucho mayor accesibilidad a que puedas comprar una vivienda y son muy positivos. El apoyo Infonavit es un producto que ha crecido de manera muy, muy importante en la colocación hipotecaria bancaria y es donde el saldo de su cuenta de vivienda queda como garantía en caso de pérdida del empleo por parte del trabajador y donde las aportaciones patronales van al crédito como anticipo de capital, lo que te permite pagar el crédito en un menor plazo. Este esquema ha tenido una gran aceptación hoy día por parte de los clientes cuando entienden muy bien la utilización de esa aportación patronal para el pago del crédito hipotecario como anticipo de capital. Y el Fobiste para Todos, que lo hemos venido platicando en diversas ocasiones, que es un esquema que a través del saldo de su cuenta de vivienda y el crédito del banco te permiten financiar la vivienda, se reciben las aportaciones patronales. La verdad es que es un esquema consignado donde se paga básicamente la mensualidad del crédito a través de descuentos que hace la dependencia pública del salario del trabajador y los cuales se envían al Fobiste y el Fobiste concilia con el banco. Entonces, la verdad tiene muchas, muchas bondades, se toma en cuenta el salario base, la compensación garantizada, los seguros son muy atractivos, la forma de disponer es muy rápida, entonces ha sido un producto sumamente exitoso. Y si esto lo combinas con esquemas de pago creciente, que llamamos el pago creciente a este esquema donde la mensualidad se incrementa en un factor fijo cada año y lo que te permite es que cada año el incremento que vas teniendo en tu carrera salarial, en tus ingresos, pues de alguna manera te van acompañando la mensualidad de tu crédito hipotecario, pero en una mucho menor proporción este incremento. Esto era lo que llamábamos la hipoteca joven. Entonces, si tú consideras que en esquemas cofinanciados te puedes ir hasta 25 años y consideras el esquema de pago creciente, a un mismo pago mensual, realmente cambiando de 20 años, tasa fija eh, y a tasa fija, pago creciente a 25 años, puedes crecer el monto del financiamiento hasta un 14%. Entonces, estás ¿Mm? hablando de que realmente hay mecanismos que también te permiten que durante esta época, que indudablemente las personas están sujetas a tener que afrontar mayores valores de vivienda y tal vez
mayor incremento en la tasa de interés, aunque sea marginal, pero es una mayor tasa de interés, con estos efectos se compensa y permites que los clientes no se desperfilen. No, y la realidad es que esta maduración que está teniendo el sistema hipotecario mexicano nos da estas oportunidades. Antes una persona que tenía, que tenía opción a tomar un crédito bancario en nivel de ingresos medios, a lo mejor se quedaba con la idea de que no podía aprovechar su crédito Infonavit. Hoy la realidad es que tener una subcuenta de vivienda Infonavit sí te sirve, aunque tengas ingresos medios o altos, al momento que quieres tomar un crédito para comprar una vivienda de nivel medio o alto. Me parece lo cual es parte de esta maduración que te decía, donde aparte de que tienes más opciones, hay opciones para los diferentes segmentos de necesidad que puedas tener. Ya habíamos dicho, ¿no? Puedes comprar nuevo o usado, que también ya el segmento de vivienda usada ha crecido mucho. Puedes construir, puedes remodelar, puedes comprar terreno, puedes construir y puedes comprar y remodelar o comprar terreno y construir encima de él, puedes tomar un crédito de liquidez, puedes tener un crédito de sustitución de pasivos. Ahora, todo esto es parte de un trabajo muy sólido, muy serio que ha hecho la banca mexicana de estar manteniendo este sistema, que entre otras cosas es parte de lo que vamos a ver en un evento que tú organizas como parte de tu cachucha de coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, que es el Simposio de Financiamiento de la Vivienda, que desde hace varios años se realiza anualmente y que ya viene. Platícanos del evento, cuándo es, a quién va dirigido, para que ya seguramente muchos de los que están en este Zoom empezaron a recibir la invitación a reservar la fecha. Platícanos del próximo simposio. Sí, muchísimas gracias, Horacio. Es el 21 y 22 de septiembre. La verdad, esta es nuestra novena edición. La verdad, estamos muy contentos, muy satisfechos, muy entusiasmados, porque cada año es mejor, cada año va evolucionando. ¿A quién va orientada? Pues va orientada a todas las personas que se dedican al tema de la vivienda, al tema de financiamiento a la vivienda, por supuesto, desarrolladores, profesionales inmobiliarios, brokers hipotecarios, analistas, gente que se dedica a todo el tema vinculado con la vivienda. Es un simposio que no se pueden perder. Por supuesto, los propios ejecutivos hipotecarios de los bancos, las personas que forman parte de la cadena de valor, como son las unidades de evaluación, los notarios, eh, todos los que están alrededor de este sector, se vuelve un tema sumamente relevante que asistan. Eh, ¿qué, cómo es la agenda, Horacio? Pues básicamente nos acompañan organismos públicos de vivienda que nos comparten su visión y la vinculación que tienen con los bancos, con la banca, en todos estos productos que hablamos. También nos acompañan desarrolladores, nos acompaña la Canadevi, y mucho de lo que también se platica es la necesidad y la participación de la banca en el financiamiento a la vivienda, en el financiamiento a la construcción, a través de los créditos puente, a través de los créditos empresariales, donde también se discuten estos temas. Platicamos de las condiciones del crédito hipotecario, de las perspectivas económicas. Indudablemente también tendremos alguna plática que nos platiquen un poco cómo se ve la parte económica, las perspectivas hacia el cierre de este año, hacia el cierre del próximo, cierre de sexenio, toda la parte económica, política, que sea un simposio que nos deje en una perspectiva completa de cuál es la situación del sector en su conjunto. Y creo que es muy, muy interesante porque también pues, tenemos el panel con las fintech, con las proptech, donde también entendemos la dinámica que tienen todas estas empresas dentro del sector hipotecario y cómo lo han venido evolucionando. Creo que se vuelve un tema fundamental donde lo que buscamos es que también la diversidad de los participantes del auditorio que esté dentro de este simposio cada día sea más diverso, que sea más incluyente en el sentido de que todos participen, y la verdad que también incorporamos siempre un speaker internacional que nos dé la perspectiva de qué está pasando en otras partes del mundo, en el sector hipotecario, en la parte de tecnología. Entonces, creo que también le damos esa visión internacional
de cómo podemos atraer las mejores prácticas al mercado mexicano. Muy bien, y seguramente lo vamos a estar promoviendo desde el Centro Urbano. Y bueno, a mí ya me hicieron el favor del honor de invitarme nuevamente a participar en una de las mesas. Entonces, pues por ahí estaremos, querido Enrique. Pues excelente, Horacio, y sabes que muy entusiasmado de que tú participes y sobre todo de que este siga siendo un evento muy exitoso para todos los que participamos en el sector. Seguramente así será. Oye, un par de preguntas. Emma Ornella nos pregunta que si en México podría existir la hipoteca inversa. Mira, es una posibilidad, sin embargo, los niveles de tasa de interés que se tienen que tener tienen que ser mucho más bajos, sobre todo porque al final de cuentas, en función del valor de la vivienda, pues su naturaleza es que pague una mensualidad y esa mensualidad pues sirva para complementar los ingresos que una persona tiene de su plan de pensiones, de jubilación. Entonces, creo que en ese sentido se han hecho muchos estudios de de las características de la parte legal y yo creo que se podría implementar, pero bajo condiciones tal vez de tasas diferentes a las actuales, ¿no? Muy bien. Rubén Kors nos pregunta, ¿hay opción de que HSBC maneje alguna línea de crédito similar a línea 3 de Infonavit? Eh, Mira, nosotros estamos activos en el tema del individual, de créditos a la construcción individual y en la parte de puente, en la parte de crédito a la construcción. eh, Estamos participando, pero de una manera pues, mucho más sobre ciertos proyectos, en ciertos, digamos, valores y en algunas geografías estamos siendo un poquito más eh, cautelosos en el otorgamiento de crédito puente y por supuesto estamos abiertos a escuchar cuando haya proyectos interesantes, ¿no? Muy bien. Rubén Kors también nos pregunta, ¿hipoteca verde? Mira, pues la verdad es que es algo que viene, yo creo que es algo sumamente interesante el tema de la hipoteca verde. Creo que tenemos que ver hacia adelante los beneficios que se deben de tener hacia una persona que contrata una hipoteca que cumpla con una vivienda que cumpla con las ecotecnologías que se deben de tener, con la taxonomía, que tenga una certificación y que derivado de eso los bancos pues podamos dar condiciones financieras mucho mejores para los acreditados en función de la tasa de interés, del plazo y que al final se generen los incentivos vista cliente final para que compren vivienda que sea sustentable respecto a una que no lo es y que los desarrolladores también tengan beneficios en el financiamiento, en una serie de cosas, que sea un ecosistema que promueva de alguna manera el tema de la sustentabilidad. Y yo hacía un símil en alguna presentación y decía que en el sector automotriz es muy sencillo saber qué es un auto verde, un auto híbrido o un auto eléctrico y que de alguna manera el financiamiento que se da en ese tipo de autos es mucho más bajo que de lo que sea un auto normal, ¿no? De un auto por combustible. Entonces, y también los beneficios que tiene en términos de impuestos, en términos de no pagar predial, en términos de costos preferenciales en varios temas, en no, la baja, el que casi no utilizan gasolina los coches híbridos. eh, entonces, hay una serie de beneficios que lo que te permite es que si tienes la oportunidad te vas a ir por un híbrido, un eléctrico. De la misma manera te lo tenemos que generar en el sector hipotecario para que sea muy fácil identificar, que esa es la parte que hoy día creo que se tiene que trabajar mucho, en qué es una vivienda verde y qué es una vivienda que cumpla con la taxonomía y que cumpla con los umbrales que se piden para que se denomine una vivienda sostenible. Ese es donde creo que tenemos que trabajar. Mucho de esto tendrá que venir a través de una vivienda nueva, una vivienda que venga ya con una certificación, que puede ser LEED o puede ser Edge o puede ser alguna otra, y que nos permita a los bancos decir, bueno, aquí sí hay evidencia de que es una vivienda que cumple con ciertas características. Entonces, creo que es muy interesante y ya hay
pues digamos, propuestas en el mercado de hipoteca verde, indudablemente vendrán muchas más. No, y una cosa muy importante que también hay que decir es que el sistema financiero bancario, los bancos, han puesto mucho interés en la parte de sustentabilidad. Es así que varios bancos ya tienen su comité de financiamiento sustentable. Es el caso de HSBC, donde incluso Marius Calvet, que es quien lleva ese comité en el banco, acaba de ser designada como para presidir el primer comité de financiamiento sustentable de la Asociación de Bancos de México. Entonces, me parece que sí se está avanzando. Obviamente queda mucho por hacer y seguramente algo de eso se verá en el simposio de septiembre, ¿no? Entonces, pues más razones para atender a este simposio, para ver no lo que está pasando actualmente con el sistema hipotecario mexicano, sino lo que tendrá que pasar y cuáles son los pasos para llegar a esos objetivos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Que haya más hipotecas? Sí, pero que sean sustentables, que sean socialmente más responsables, que haya mejores opciones para los no acreditados, en fin, hay muchos temas y obviamente ahí estamos pensando no en lo que tenemos hoy, cómo fortalecemos la estructura del sistema financiero como está hoy, sino cómo construimos las opciones de un sistema hipotecario de cara al futuro. Pues Enrique Margain, como siempre, muchísimas gracias. Siempre que platicamos contigo es, y nos lo dicen, entre una masterclass y una presentación de lo que es el sistema hipotecario mexicano. Y eso la verdad es que nos da mucho gusto porque esa recurrencia que tenemos con estas pláticas permite marcar una pauta para ir siguiendo lo que está pasando con esta industria y que seguramente tendremos algunas pláticas en camino al simposio y quizá durante el simposio para darle más fuerza a esta cultura financiera que tendríamos que fortalecer entre todos los que estamos en esta industria, todos los que están conectados a estos y los que forman el ecosistema del sector inmobiliario, para que estos temas se fortalezcan, maduren y sea la gente la que venga y nos pida esta innovación, ¿no? Entonces, Enrique Margain, muchas gracias. Gracias, Horacio. Un gusto estar como siempre contigo. Un abrazo. Un, un placer, querido Enrique. Y a ustedes, bueno, pues esténse muy atentos. Tenemos muchas pláticas de esto. De hecho, el próximo viernes tenemos una plática con el vocal ejecutivo del Fobiste, con César Cravioto. Pues César Cravioto, ¿dónde dije César Cravioto? César Buenrostro. Entonces, esténse muy atentos, va a estar muy bueno. Ahí nos encontramos, ahí nos vemos.